Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a Directo a tu CPU por Telestar Televisión Supercable, Canal 3 y por Virtual Televisión. Una vez más reunidos en esta parte del camino para entrar en contacto con el mundo gracias a la magia de la autopista de la información. Para hoy estamos conectados con México, con lo que va a ser la presencia de una cantidad importante de profesionales que van a venir de diferentes lugares del mundo, y uno de ellos es el doctor Alex Munguía Salazar, que viene precisamente para una emblemática eh, situación que se plantea anualmente a nivel académico en nuestro país, como es la parte del reconocimiento honoris causa a los profesionales, a los investigadores, a la gente que está detrás de los derechos humanos. Y él, como profesor investigador de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, de México, pues tiene varias temáticas relacionadas, por ejemplo, con la parte migratoria, que es de interés para nuestra audiencia. Sus saludos, doctor Alex Munguía Salazar, y bienvenido a Perú. Hola, buenos días. Es para mí un verdadero honor estar en este espacio y que en un futuro estaré físicamente en el Perú. Y esto, además de significar un honor, un punto importante en mi vida, me permite volver a estar en el Perú, porque ya he tenido la fortuna de estar en otras ocasiones. Ajá. ¿En qué Y ocasión estuvo por en aquí? Coméntenos, a ver, ¿para cuándo estuvo por aquí? Sí, yo estuve en alguna reunión de esta organización que existe, que es la Asamblea Andina, que estaba por Miraflores, es el Congreso, tiene un nombre. Lo que pasa es que yo llevé ahí el tema precisamente de migración y derechos humanos en aquella ocasión, que sería la primera vez que estuve en el Perú, eh, y posteriormente tuve la oportunidad de dar algunas charlas en algunas instituciones, inclusive en la Universidad de San Marcos. Tanto la primera como la segunda ocasión tuve la oportunidad de dar una charla en San Marcos y en otras instituciones educativas. Siempre desde el ámbito educativo, por supuesto, he estado en el Perú y ahora sería la tercera ocasión. Coméntenos un poco sobre esos contrastes y similitudes que hay entre estas dos culturas. Usted que ha venido para acá y que entre México y Perú pues hay una situación, creo que un poco más en línea recta, incluso desde tiempos incásicos, ¿no? O mayas o aztecas a tiempos actuales. ¿Qué podría decirnos al respecto? Claro, bueno, lo que pasa es que el Perú como nación actual, pues tiene ese basamento cultural muy importante, ¿no? La convergencia de diferentes culturas ancestrales y que convergen precisamente en la parte última con la cultura inca, que es la que observan los españoles que llegan en el proceso de la conquista, pero la diversidad de pueblos que convergen en esa nación daría una absoluta riqueza como ninguna otra nación, a excepción de México, donde también convergen una serie de culturas que darían ese crisol de etnias, de manifestaciones, de pueblos que finalmente subyacen y están presentes en nuestras naciones y que creo yo que sería el mayor eh, elemento de fuerza en nuestros días, en el 2022, cuando el mundo se encuentra convulso en términos políticos, en términos económicos, pues ese basamento cultural de pueblos originarios sería la mayor riqueza. Desafortunadamente, hemos pasado por diferentes procesos políticos donde la clase política no ha estado a la altura del pueblo que gobiernan. Entonces, desafortunadamente, la respuesta hacia esa sociedad, hacia ese pueblo, tanto en el Perú como en México, pues es necesario seguir pugnando por este respeto, este reconocimiento, el que la clase política asuma la fuerza de lo que significan los pueblos originarios,
en lugar de verlos como un atraso, serían un verdadero tesoro en términos de una respuesta ante lo que ha demostrado el mundo hoy en día, que no tiene solución. Es decir, bajo la lógica de lucro, de la acumulación, bajo la lógica desafortunadamente de inversión privada que acumula recursos, dejando de lado esas manifestaciones y esas necesidades históricas de nuestros pueblos, como el vivir bien, el comer bien, el tener servicios. Esto sigue siendo desafortunadamente la asignatura pendiente, pero indudablemente, si usted me pregunta qué es lo que yo observo, es una riqueza en términos del pueblo, una riqueza cultural que todavía sigue esperando mejores tiempos. Y yo creo que en estos momentos, en el caso mexicano, que hay un cambio político, se dan avances importantes, como creo yo que se deben dar en estos procesos políticos actuales en el Perú. Es decir, lograr hacer a un lado esa idea colonial de pensar que la solución va a llegar de fuera. La solución va a llegar nada más de ustedes, en el caso del Perú, como en el caso de México, de mi parte, para encontrar soluciones a los problemas nuestros. Es decir, no tenemos que esperar que venga alguien a solucionar nuestros asuntos, sino que nosotros tenemos que trabajar en el día a día para encontrar una respuesta adecuada a estas necesidades históricas de nuestra gente. Esa es mi percepción. Dentro de la búsqueda de ese tipo de eh, encuentros anhelados por nuestros hermanos mexicanos, peruanos, latinoamericanos en general, siempre hay un derrotero que es común, ¿no? Y que tiene que ver incluso con lo que usted ha investigado bastante, que hemos salido despavoridos de situaciones atroces en nuestros países de origen en búsqueda del pan de cada día, en el primer Claro. mundo, en Europa, en Asia, por donde quiera que vaya, pues hay un mexicano y también un peruano, migrante. ¿Cómo ve ese panorama en tiempos actuales? Bueno, indudablemente la movilidad humana pues es un proceso histórico que ha estado siempre manifestándose a lo largo del tiempo. Esto es innegable, es decir, la necesidad de salir a buscar mejores niveles de vida o un mejor salario. Lo que tendríamos que ver es que dicha migración fuera una opción más y no la única opción de nuestra gente. Es decir, tenemos que saldar esas deudas históricas de reconocimiento, de apoyo a sectores que históricamente habían sido excluidos. Es decir, tenemos que quitarnos de la mente la idea de que la pobreza está ahí y es inacabable. Es posible transformar esa realidad con políticas públicas adecuadas que involucren a todos, que mejoren el servicio, que acaben con la corrupción. Es decir, esto es viable. Esa idea de que esos son problemas casi ontológicos nuestros, tenemos que desecharlos. Sí es posible transformar una realidad. En el caso de la migración, lo que pugnamos es precisamente que quien migre no se convierta en eh, carne de cañón de las políticas migratorias restrictivas. Es decir, quien migra, que ya de por sí constituye un sufrimiento porque rompe los lazos familiares, pero que donde llegue o en tránsito, es decir, el estado receptor o el estado por el cual transiten, esté obligado a respetar la dignidad de las personas que se ven en esta acción de migrar. Porque los estados receptores desafortunadamente asumen actitudes hipócritas, es decir, usan en este caso el trabajo en minusvalía del migrante, pero en el discurso señalan que no son bien aceptados los migrantes. Es decir, los estados receptores señalan que no necesitan migrantes cuando en realidad hacen un uso discrecional de ese trabajo migrante que no tiene plenos derechos.
Y esto es una realidad, ¿eh? En 2003 entró en vigor un tratado internacional sobre el derecho de todos los trabajadores migrantes y sus familias, y que puso en evidencia cuál es la posición en el mundo. Porque desde Madrid hasta Dublín, todos los europeos dijeron no, jamás, bajo ninguna circunstancia aceptaríamos la entrada en vigor de dicho instrumento. Que dicho instrumento establece el respeto a las manifestaciones culturales, el respeto a la dignidad y establecen de manera clara que no debe ser visto una falta administrativa como es el portar o no portar documentos como un crimen. Es decir, no a la criminalización de las políticas migratorias. Pero también en el caso de Japón ha sido un ejemplo claro de lo que es la hipocresía en términos de las políticas migratorias. Por una parte, establecen restricciones formales a la migración, pero siguen usando el trabajo en minusvalía del migrante indocumentado o inclusive documentado. La práctica de Japón es muy dura respecto al migrante y es quitarles el pasaporte para que desarrollen una actividad bajo la promesa de regresárselos cuando concluyan, obligando al trabajador a pues permanecer casi en una situación sumamente de minusvalía. Pero también en el caso de Canadá y Estados Unidos, no aceptan la entrada en vigor de dicho instrumento que establece que no se puede criminalizar al migrante. Entonces, si nos damos cuenta, el mundo en ese momento quedó, o en el mundo quedó muy claro cuál es la posición de las políticas migratorias del Estado receptor, que es absolutamente hipócrita. Es decir, de manera formal no necesitamos migrantes cuando de manera informal hacemos un uso faccioso del trabajo migrante. Entonces, por eso tenemos que pugnar por derechos fundamentales en los países de tránsito y en los países de acogida o receptores de dicha migración. En el plano de los cambios que han habido, bueno, usted ha investigado ya incluso de las raíces, ¿no? De tiempos en los cuales por primera vez se dieron las migraciones mexicanas hacia Estados Unidos. Pero yéndonos un poco más a tiempos casi actuales, pues en el 2001, con el 11 de septiembre, cambia el panorama y en Estados Unidos y se acusa incluso a los migrantes o se relaciona con el terrorismo y cosas por el estilo. Y eso quedó bastante marcado, ¿no? Incluso hasta los tiempos actuales, pues aún hay evidencias de que existen ese tipo de acusaciones totalmente traídas de los cabellos, si se puede usar ese término. Pero sin embargo, hay ciertas relaciones un tanto escabrosas entre los regímenes de turno latinoamericanos que veían a Biden como una variable que podía tal vez devolverles la posibilidad de que aquel muro pues sea un poco más eh, a tono con los tiempos actuales, ¿no? Donde las migraciones Sí, no son evidentemente por las razones que ellos plantean, sino porque incluso ellos necesitan mano de obra latinoamericana y no lo quieren aceptar tácitamente. ¿Qué podría decirnos sobre esa equivocación tal vez que tenemos en las esperanzas entre los republicanos y demócratas que se cobran y se dan el vuelto? Y desde América Latina creemos que nos encontramos ante cambios sustantivos que van a tener una mirada un poco más adecuada a nuestro continente. sí, desafortunadamente, algo que debemos reconocer y que yo lo hacía patente hace unos minutos, es que tenemos que quitarnos esa lógica colonial de suponer que los otros van a solucionar nuestros problemas. Algo que debemos asumir con seriedad es que nosotros tenemos la responsabilidad para transformar, por un lado, a nivel interno, esa situación de subordinación, de pobreza, de exclusión de amplios sectores de la población. Es decir, esa es responsabilidad con lo poco o mucho que se tenga al interior de un Estado. Y por otro lado, tenemos también que hacernos a un lado respecto a esta visión maniquea de lo bueno y lo malo en los gobiernos
de países receptores, principalmente pensemos en América del Norte, anglosajón, como los Estados Unidos. Porque allá el perfil político de los demócratas y republicanos es únicamente para consumo interno. Es decir, son plataformas donde el demócrata se muestra problemas sociales, en teoría, y el republicano está más preocupado por la exención de impuestos, por el apoyo a la inversión privada. De alguna manera podemos hacer esas dos distinciones, pero eso es únicamente para consumo interno. En la práctica, a nivel internacional, pues es la misma política que está apuntalada sobre intereses muy particulares. Estados Unidos no tiene amigos, tiene intereses. Y si en parte de estos intereses está en no modificar el estatus de los migrantes, pues no lo van a hacer. Entonces, esa idea de que las cosas iban a mejorar quitando a Trump y que asumiera el poder el demócrata Biden, en realidad pues es una ficción en términos muy concretos. Ellos tienen una plataforma política que únicamente en el discurso es este mayor o menor acercamiento a los aspectos sociales. Pero los elementos inclusive, que no es nada más Estados Unidos, sino inclusive en la relación que mantenemos con el resto del mundo, pues tiene que partir de ese principio. El mundo está preocupado por sus cosas y no va a tener la preocupación por transformar o apoyar o incentivar el desarrollo de nuestras naciones. Los únicos que podemos tener injerencia sobre nosotros mismos somos nosotros mismos, es decir, no hay más. Entonces, ahí hay una responsabilidad siempre sobre el proceso migratorio, lo que comentábamos de la responsabilidad del Estado para no generar esta obligación de migrar para mejorar las situaciones económicas de las familias. Es decir, sí la migración puede ser una opción, pero no que no sea la única, que haya otras alternativas de educación, de mejoría en el salario, de acceso a la salud, que son los temas pendientes en nuestras sociedades. Entonces, sobre eso hay que trabajar y no esperar que la solución venga de fuera. Entonces, con estos elementos hay que tener presente que nosotros somos los directamente responsables o incapaces de la transformación de nuestra sociedad. En el caso específico de México, pues tenemos un lugar que se llama Tijuana, donde nos comentan de que hay gente que está en el limbo, porque no son aceptados por los, bueno, por el ingreso a tierras norteamericanas y tampoco es aceptado por el gobierno mexicano. Ellos viven en un gran chapadrín, como nos lo ha comentado un ciudadano que vive precisamente esa circunstancia. Y son niños, mujeres, centroamericanos que no son aceptados totalmente por el gobierno mexicano. Y hasta el momento, pues lamentablemente, también nos encontramos ante este tipo de situaciones paradójicas, una especie de paradoja, como la de Volver al Futuro de Steven Spielberg. ¿Qué pasa? ¿Por qué no hay una acción sustantiva por los derechos humanos de esos centroamericanos que no tienen la culpa de estar ahí, creo yo? Claro, mira, sinceramente, hablando con seriedad, hay un discurso para ganar adeptos y esos adeptos actuales es que no existe el apoyo del Estado. En realidad los migrantes no quieren quedarse en México. Es decir, los que ya han pagado una cuota desde el Perú o desde Brasil para intentar llegar a los Estados Unidos no quieren quedarse en México. Los centroamericanos no quieren quedarse en México. Están insistiendo en que quieren llegar a los Estados Unidos, pero la propuesta de Biden ha sido que ya no va a permitir. Con qué afán intentan llegar a Estados Unidos? Mira, existe el TPS, el estatus especial de refugiado, que se daba de manera automática a haitianos y a los países del Triángulo Norte, Guatemala, Honduras y El Salvador. Tú llegabas y decías a las autoridades norteamericanas que la Mara te persigue a ti y a tu familia y automáticamente te daban el refugio. El refugio durante 2 años y automáticamente te lo renuevan. Es decir, es un proceso de reasignación del estatus de manera sistemática si las cosas no cambian. Inclusive posteriormente esto te puede permitir hasta reunificación familiar.
Es decir, la apuesta por eso hace que no quieran quedarse en México. Mira, es más, quedarse en México podrían quedarse en los estados del sur de la República y pues se compartiría la suerte de la gente que se gana la vida o que puede vivir en los diferentes estados, inclusive sin documentos. La economía informal ha sido uno de los elementos que está presente entre ciudadanos mexicanos y entre ciudadanos centroamericanos o haitianos. Lo que ellos están empecinados en obtener es llegar a la frontera norte e intentar brincar, pero ya lo ha señalado que no es posible esto. Entonces, claro, estos tiempos se postergan, se alargan, y la gente pues tiene que vivir no nada más en Tijuana, sino en diferentes espacios, pero te pongo esta situación, la gente que vive ahí, imagínate cómo va a recibir la presencia de miles de migrantes que duermen en la calle, duermen en el parque, ya no hay albergues para darles acceso y sistemáticamente siguen llegando desde Venezuela, desde el Perú, desde Ecuador. Es un verdadero reto para el Estado mexicano. El Estado mexicano les otorga una visa humanitaria para que puedan transitar, pero se lo entrega a 200,000, 500,000, pero no 1,000,000. Es decir, el tema ahí y es, además, no quieren llegar a México, quieren vivir en los Estados Unidos. Entonces, indudablemente es esta idea del sueño americano que motiva y por lo cual inclusive anteriormente hacían el viaje en el tren y constituía una verdadera tragedia. Pero la gente se pregunta, ¿y por qué ese empecinamiento de llegar cueste lo que cueste? Claro, porque se les otorga el refugio o se les otorgaba el refugio. Pero hoy en día la propuesta es postergar por parte de las autoridades norteamericanas el otorgamiento del refugio y obligan a que la gente se quede en México, pero lo cual constituye indudablemente un espacio donde puede generarse violencia. Pero en ningún momento yo creo que quien tenga realmente el conocimiento de las autoridades migratorias en México, las cosas poco a poco se han transformado. Es decir, jamás se les ha negado el acceso. No es ese el punto. El tema es de que ya no pueden seguir otorgando salvoconductos o documentos para que lleguen a la frontera en el norte, porque además, mira, te ponen entre la espada y la pared. Tú sabes que hay un proceso político en México que es el que enarbola Andrés Manuel López Obrador. Hay muchos sectores, los sectores que se vieron afectados, como los ricos, los grandes empresarios, que ven con muy malos ojos cada acción del Estado mexicano. Quieren poner en evidencia que México es un Estado violador de derechos humanos, pero te pongo en una situación, hay un padre, el padre Solalinde, que es un sacerdote católico que había protegido y ha protegido y tiene un albergue muy conocido en Oaxaca, ha protegido la vida de cientos o miles de migrantes. El año pasado en una reunión le querían generar, pero él apoya a Andrés Manuel López Obrador. Entonces, ante estas acciones de limitar el acceso al norte por parte de centroamericanos o latinoamericanos, la crítica era, padre, pero usted, ¿en qué está pensando si ahora está apoyando al gobierno? Dice, es que hay prioridades. Es decir, a México lo ponen entre la espada y la pared. Por parte de los Estados Unidos señalan, ya no México, ya no permitas el acceso porque se puede ver afectado otro proceso de negociación. Con Estados Unidos tenemos una frontera de 3,326 kilómetros. Es la vida diaria. Es decir, cualquier parte del mundo puede ver como algo anecdótico la relación con los Estados Unidos. Nosotros tenemos que ver día a día temas tan álgidos como la prostitución, el trasiego de armas, miles, cientos de armas de todo tipo que derriban helicópteros. Pueden pasar por como quien va a comprar una agua de quinoa o una en las calles de Lima o para quien compra un pan con huevo o con queso en cualquier lugar. Así se compran las armas. Armas que derriban aviones, armas que fueron modificadas en la guerra del Medio Oriente que rompen concretos de más de 2 metros. O sea,
ese tipo de armas son las que se compran en cualquier esquina y se tiene que ver todos esos temas. La electricidad, hay municipios fronterizos en ambos lados de la frontera, lo cual establece una relación compleja con Estados Unidos. Y claro, a México lo ponen entre la espada y la pared porque por un lado presionan en el sur por querer entrar miles y miles y miles y miles para intentar llegar y cruzar la frontera, y por otro lado Estados Unidos pone inclusive límites a esta relación a partir de esta presión constante que le establece a México de no permitir que sigan cruzando por el país para intentar llegar a América del Norte. Por eso puso esta política del tercer estado seguro, que es decir, que tú migrante te quedes en México en lo que se resuelve el otorgamiento de asilo, que cada día es más complejo, más complejo. Miles de haitianos llegan desde el Brasil, o sea, que tuvieron que haber cruzado del Caribe, llegaron a Brasil y de Brasil bajan para llegar a intentar cruzar esa frontera, lo cual eso establece un verdadero reto y muchos conflictos sociales. Pero yo te quiero hacer patente esto, que hay muchas fuerzas que impugnan porque el gobierno mexicano queda en ridículo. Y no ha sido así, ha sido un gobierno que ha trabajado en los márgenes de mejorar los niveles de vida de la población. El tema de solicitar a Naciones Unidas que proscriba la venta de armas indiscriminada es un tema muy importante, que tal vez el mundo no, diga, bueno, pero ¿por qué este énfasis? Claro, porque cientos y cientos de mexicanos mueren con estas armas. Comprar un arma un arma automática en los Estados Unidos es más fácil que, no sé, comprar una artesanía en América Latina o ir a la tienda más cercana. Así de fácil es comprar un arma allá. Y claro, pasarla a través de la frontera para que los grupos delincuenciales tengan esa capacidad de fuego. Imagínate esta situación que se suma a esta otra problemática a la que señalabas de los migrantes en las fronteras. Bien, en el caso de la migración latinoamericana más incomprensible es la venezolana, porque Venezuela pues es un país que hace muy poco se autoabastecía prácticamente económicamente y donde iban a parar incluso muchos paisanos suyos a vivir, a residenciarse, porque tenía las condiciones necesarias como para ser país receptor y no país migrante. ¿Qué explicación le puede dar usted a Venezuela desde el punto de vista migratorio, ya que, por ejemplo, ver la migración mexicana hacia Norteamérica históricamente obedece a patrones de tal vez querer superarse, querer buscar el sueño americano y no sé qué más? Pero lo de Venezuela es ya estar en unas condiciones, incluso hasta se podría decir de hambruna, lamentablemente, ¿no? Por la información que nos llega y que hemos tenido la posibilidad de conocer directamente la realidad venezolana. ¿Qué grado de comparación podría ser entre lo que fue el peor momento quizás de México migrando en cantidades, en oleadas hacia Estados Unidos, y este grave momento que no hay cuándo termine de los venezolanos migrando a pie, lo que nunca se había visto, ¿no? Un mexicano creo que pasa la frontera, pero no camina hasta Bolivia, hasta Chile, incluso hasta Tijuana, ¿no? A pie, literalmente. ¿Qué nos podría decir sobre eso? Mira, yo creo que debemos tener claro cuál es la situación en Venezuela. Ha habido un ataque sistemático a un proceso. Tenemos que ser muy claros. El proceso político en Venezuela respondía a unas necesidades históricas de cambio político que sistemáticamente fue boicoteado por intereses económicos. A los que siempre han mandado no les gusta que los mandes. Es decir, países completos, regiones completas aliadas de los Estados Unidos instrumentaron una serie de políticas que minaron la viabilidad del Estado venezolano. Indudablemente la incapacidad al interior de la administración en Venezuela ha hecho agua a ese proceso. Pero era un proceso interesante
de formación política, de cultura política, de transformar esas realidades de la gente. Porque, a ver, esa bonanza venezolana estaba dado en las ciudades, que eran los que viajaban a Miami, eran los que viajaban por el mundo, pero si tú te dabas cuenta, en las colinas alrededor de las ciudades era donde habitaban los negros, los mestizos y los indígenas, y en los campos. Transformar esta realidad, pues generó un apoyo en su momento al proceso de cambio político con Chávez. Es decir, la gente daba la vida porque anteriormente no había recibido respuesta. Desafortunadamente, repito, ha habido un desgaste interno, pero debemos reconocer que también hubo responsables internacionales. Simplemente los precios del petróleo, esos hicieron agua sobre la situación económica en Venezuela. Ahora, el tema de la migración. Indudablemente es una tragedia el que una persona tenga que salir de su lugar de origen para buscar mejores niveles de vida más allá de su frontera. Yo escucho con atención una descalificación por parte de países vecinos como Colombia, con un discurso que dice, es que es el castrochavismo, hasta suena como si fuera una broma. ¿Qué es eso de castrochavismo? Indudablemente se refieren a procesos políticos, sociales, que puedan tocar o trastocar la estructura política y económica imperante. Pero ahorita que hablábamos de la situación económica en nuestros países, no precisamente esa situación política, económica imperante era la solución para nuestra gente. Es decir, precisamente esa estructura no había generado las condiciones de vida adecuadas para todos. Entonces, hoy en día esa migración venezolana que huye ante lo que señala la hambruna, que habría que ver, es que mira, yo soy muy, tengo siempre presente, diría José Martí, conozco a la bestia porque ha habitado en sus entrañas. Es decir, conozco a la prensa internacional y sus mentiras, y conozco cómo se pagan campañas de desinformación para desacreditar gobiernos, hacer parecer como si fueran changos, como simios, como sin sentido respecto a su gente. Entonces, hay migración, la gente sale, hay que respetar su vida, hay que darles acceso a la salud, un buen recibimiento, por lo menos con dignidad, pero también debe quedar claro que este proceso ha sido, mucha gente ha metido mano en esto. Es decir, cuando Estados Unidos otorga el refugio a un país, hay que tener reserva. Mira, te lo pongo del otro lado. En el caso mexicano, que te decía que 3.326 kilómetros de frontera, que más de 3,5 millones fue lo que perdió México en la intervención norteamericana, es decir, desde Wyoming, Kansas, Oklahoma, Nevada, Utah, Colorado, Nuevo México, Texas, California, todo ese enorme territorio era México. Y con una pistola en la cabeza tenemos que firmar una paz, la paz, el Tratado de Guadalupe Hidalgo, donde se pierde ese territorio. Pero esa presencia mexicana es histórica, y por lo cual la gente sabe, y ellos dicen que ellos no cruzaron la frontera, sino la frontera los cruzó. Es un proceso constante. Tenemos actualmente acuerdos comerciales. Ya no hemos, para no generar posiciones en contra, ya no tocamos el tema de la pérdida de territorio. Pero si tú viajas a Estados Unidos, te encuentras con San Diego, Santa Mónica, Sacramento, Los Ángeles y la parte rica de Beverly Hills. Eso era el rancho de Tía Pachita. 1848 es cuando México ve mutilado su territorio, o sea, el siglo XIX. Pero a pesar de estas presencias históricas de Estados Unidos, si un mexicano llega a Estados Unidos dando refugio, ¿sabes qué le dan? Nada. Si cualquier familia llega solicitando refugio, hay un proceso larguísimo. ¿Por qué? Porque precisamente esos refugios se le otorgan a países en los cuales ellos han tenido directamente una responsabilidad por el desastre imperante en esos países. Es decir, Guatemala no pidió ser invadida por Estados Unidos.
y hasta la fecha sigue habiendo un rompimiento del tejido familiar con la violencia. Honduras era el aliado principal en los conflictos centroamericanos hacia los Estados Unidos, era el aliado principal. El Salvador, que quedó destruido con la guerra civil, donde los escuadrones de la muerte eran instrumentados desde Estados Unidos para aniquilar familias completas, pueblos completos. Es decir, entonces, como saben su responsabilidad, por eso la actitud de otorgar refugio. Yo te diría, a pesar de que somos nosotros socios comerciales, que tenemos un acercamiento histórico, no hay ningún programa de otorgamiento de refugio a mexicanos, ¿eh? De hecho, los niños que viste migrantes, que los metían en la jaula, esos no eran niños mexicanos. Cualquier niño mexicano que encuentre en Estados Unidos es devuelto de manera inmediata a México. A los que meten ahí son niños latinoamericanos que no los pueden regresar, porque en el caso mexicano sí, porque hay un acuerdo con la protección de infantes municipal, donde inmediatamente niño mexicano encontrado lo regresan a la frontera o al DIF del estado inmediato a los Estados Unidos. Mientras que esos otros niños que veías en las jaulas eran niños latinoamericanos sin acompañante o con acompañante, pero separan a la familia, pero era la práctica que ellos instrumentaban para fiscalizar que los niños no fueran devueltos de manera arbitraria, ¿no? Pero vivían en condiciones bastante, pues, insultantes, ¿no? En jaulas como animales. Pero es decir, entonces, la migración es este movimiento de personas buscando mejores niveles de vida, pero la motivación en los estados, ahí hay que tener mucho cuidado porque hay responsables, tanto internos como externos, lo cual tienen que responder ante esta lógica. Yo veía, por ejemplo, la última vez que estuve en Lima, en las calles principales del centro histórico, en Girón, veía muchos venezolanos y venezolanas vendiendo arepas en un recipiente, y arepas, me imagino que han seguido llegando, porque asumen que, bueno, la situación económica en Perú, asumen que debe estar mejor, pero si te das cuenta es un trabajo que tienen que desarrollar a la par que todos los peruanos. O sea, los peruanos tampoco tienen solucionado asuntos básicos como salud, vivienda, y se suma la situación de los venezolanos. Ujú. Pero yo creo que la tolerancia, ¿no? La tolerancia, el respeto y encontrar la luz en medio de esa oscuridad aparente que significa la recepción masiva de migrantes. Sí, bueno, sería bueno también que, ya que usted domina el tema, algunas recomendaciones para los países inusitadamente ahora receptores de migrantes, caso peruano, ¿no? Que antes ver un chileno, ver un argentino, ver un mexicano, te indicaba que lo llamaras así, ¿no? Hola mexicano, o hola chileno, porque habían contado con los dedos la mano, pero actualmente con esta migración inesperada de venezolanos, pues no sabemos hasta qué punto se está preparado para ser un buen receptor. Cuesta incluso ser buen receptor ante conductas un poco inadecuadas que lamentablemente no faltan dentro de este momento de migración que ya nos trae ciudadanos que, bueno, venían en avión, ¿no? Y quizás los ciudadanos tenían esa posibilidad económica, pasaron por un sistema educativo. Los que van a pie, no es denigrar, no es hablar mal, pero es muy probable de que por ahí algún amigo de lo ajeno o de malas conductas, pues se tome la tarea de caminar leguas y llegar a su objetivo para hacer desastres y no para contribuir con ese país, que está pasando lamentablemente. ¿Qué podría decir sobre eso? Y también sobre el temor que existe respecto a copiar un modelo que, bueno, no es muy difícil, por más que tratemos de justificar lo injustificable de Venezuela, pues detrás de todo ese contrapunteo que pueda haber implicado entrar tal vez en esa situación de caos económico, tampoco se avisora un adecuado cuerpo de representantes del poder político de turno
para salir de esta situación que los tiene prácticamente sumergidos en una miseria inusitada, ¿no? Y ese modelo, a veces cuando hablamos de, por ejemplo, de López Obrador, hay mucha gente que tenía cierto temor respecto a López Obrador, pero López Obrador creo que ha jugado un poco más con lo que significa las relaciones de sentarse incluso con el propio Trump y con Biden, ¿no? O sea, como que el hombre no es tan radical en al menos dar la posibilidad de que la palabra esté por encima de esa posición de soberanía, que la entendemos que debe existir, pero que debemos de tratar de manejarla como los tiempos actuales lo indican, ¿no? O sea, no podemos ser Claro. tan radicales porque ya tenemos el ejemplo de Venezuela, ¿no? Y creo que crear una Venezuela en México sería algo totalmente inaudito. Sí, no, no, a ver, yo creo que cada pueblo responde a su propio proceso histórico. Hay algunos indicadores que podrían llevarnos a pensar que hay procesos homogéneos en América Latina, como el proceso colonial, pero las particularidades culturales eh, pues exigen una respuesta muy especial, muy particular. ¿A qué me refiero? Eh, Primero, sobre el tema migratorio, yo creo que hay que utilizar inclusive una visión que plantean los propios instrumentos internacionales sobre el tema migratorio y tiene que ver con el asumir, por un lado, que no debe existir un discurso que desacredite a la migración o al migrante. Es decir, no es criminal per se, no es un criminal por el hecho de ser migrante. No hay que olvidar, no hay que confundir seguridad nacional con seguridad pública. El peligro cuando se confunde seguridad nacional es asumir que hay que cerrar fronteras porque esos que recién llegan van a generar un problema mayúsculo. Eso sería un verdadero Lo que hay que hacer es que hay que aplicar modelos de seguridad pública eficientes y no corruptos. Es decir, quien cometa un delito, sea peruano o extranjero, pues tenga que recibir una sanción. Entonces, en la medida en la cual se establece esta diferenciación entre no es un peligro a la seguridad nacional, puede constituirse en una luz roja en términos de seguridad pública, pero para eso existe la policía. Es decir, el problema nuestro, yo creo, en América Latina, más allá del color político de Chávez o Maduro u otro país, el problema nuestro es la corrupción en todos los procesos políticos. ¿Por qué? Si existe corrupción, el policía se hace de la vista gorda y permite los focos de prostitución, venta de drogas y venta de armas, y entonces cuando el peruano promedio dice, bueno, pero es que estos extranjeros llegan a delinquir. Sí, pero es que estuvieron en contubernio con la policía, porque si no tuvieran ese apoyo difícilmente podrían desarrollar sus actividades. Y porque además en una sociedad que está influenciada por los medios de comunicación y por el lucro y por la felicidad o el placer fácil, pues hace que en sectores ricos peruanos pueda entrar la droga, la prostitución, que puede llegar de Venezuela, indudablemente, la droga, la venta de armas. Entonces, es decir, ahí hay responsables de quién apoya los procesos delincuenciales. Entonces, acabemos con la corrupción, fortalezcamos nuestras instituciones. En el tema de la violencia o el descrédito, todo esto genera una idea de la población residente, la población que recibe a los migrantes, de que esos migrantes son un problema social, son un problema que genera violencia. Y en realidad yo no creo que el migrante sea más o menos delincuente que el nacional, en términos generales, ¿eh? Porque hay gente muy trabajadora, buena, que se esfuerza y fortalece la economía local, y de hecho habrá indudablemente gente que se dedique a delinquir, pero para eso existe la policía y para eso existen las instituciones. Y luego algo importante es romper esta lógica de descalificación, que los medios
serían un factor importante para romper eso. Es decir, esta lógica de generar en la población el rechazo hacia el recién llegado, yo, por el tema académico, por mi desarrollo, por las actividades académicas que desarrollo, he tenido la oportunidad de recorrer algunos países de Europa, pero adentrarme sobre el proceso migratorio o en los Estados Unidos o inclusive en países tan alejados como Suecia. Y hay peruanos. Y la comunidad peruana es una comunidad que se esfuerza. Indudablemente, indudablemente habrá peruanos que desarrollen actividades delincuenciales, pero inclusive la propia comunidad sabe quiénes son. Pero el resto son personas que se ganan la vida con el trabajo permanente, son comunidades fuertes en Italia, son comunidades fuertes en Francia, inclusive abogados que terminan su carrera en el Perú y que no peruanos ricos, sino peruanos que terminan su carrera en la universidad pública y allá van a regularizar para poder proseguir, obtener la certificación en los países europeos, en Estados Unidos. Es decir, la comunidad peruana es un buen ejemplo de lo que es salir, desafortunadamente por motivos bastante particulares, salir de su lugar de origen, pero desarrollan su vida en otras comunidades. Y las comunidades saben que son gente trabajadora, gente que se esfuerza en el día a día. Entonces, por ejemplo, en Venezuela, los llamados buhoneros, que eran los que vendían en las calles, un 60% eran peruanos en Caracas, Maracaibo. Y la gente, bueno, pues sabía que acudir con la comunidad peruana era acudir con productos bien hechos, más económicos, y era un hecho de mercado en esa sociedad. Entonces, claro, hoy el entorno ha cambiado y entonces son receptores de migrantes, de venezolanos y se crean esta idea, pero las autoridades son responsables porque la venezolana que llega y que sabe que tiene que trabajar, si de repente los sectores ricos peruanos dicen, no, mejor prostitúyete porque estás guapa, las operaciones que modifican su cuerpo es algo que se vende, en Venezuela era muy común, entonces llegan en un entorno donde inclusive la cultura era más recatada, más como en el caso del Perú, y de repente esta explosividad de los venezolanos, pues genera una situación pues que no sé si molesta o que genera incomodidad en la sociedad peruana, pero esto tiene que entenderse, y repito, acabar con la corrupción, pero no la descalificación de grupos humanos, digo, no la Biblia dice que por sus hechos los conoceréis, es decir, más allá del discurso, ¿no? No, pues la persona que llega va a desempeñar un trabajo. Ojo, si sube y asalta, bueno, pues ya es un delincuente y tiene que obtener una sanción, sea peruano, venezolano o jamaiquino o de donde sea. El tema es eso. Es decir, no la descalificación per se, que esto genera odio, rencor, incomodidad. No. Si usted renta un departamento, bueno, llega un venezolano o un peruano, pues usted propone su renta, ya que le paguen, que le cumplan, que no violenten su bien inmueble, bueno, pues si lo hacen ya sufrirán una sanción porque usted acudirá en concordancia con los aspectos jurídicos de la sociedad peruana, es decir, pero no la descalificación de decir, no, usted es venezolano, no le rento. Digo, es una agresión, una violación de derechos fundamentales, ¿no? Pienso yo. Llegar a esos extremos creo que sería un poco complicado, pero creo que básicamente la convivencia es lo más importante, ¿no? Mantener la identificación, como lo hacen los gringos cuando hablan de un latinoamericano. Ellos no dicen mexicano, no dicen chileno, para ellos simplemente eres hispano, ¿no? Y en Europa incluso Claro, también te dicen hispano. Entonces nosotros aquí en esta parte del mundo lamentablemente nos dividimos, pero ellos nos ven igual. Dice, yo no veo ninguna diferencia entre tú y él, porque para mí hablan el mismo claro, idioma, ¿no? Tienen las mismas creencias y prácticamente son lo mismo. Y creo que esa observación debemos nosotros ponerla en práctica también. Pero yendo ya a la parte actual, eh, tenemos algunos presidentes pues identificados con algunas
Sí. situaciones de contrapunteo en materia política, ¿no? Algunos pro imperio y otros anti imperio. Es una situación que viene a ser parte tal vez del análisis, que detrás de eso está la corrupción, como usted dice, que creo que es lo más primordial, ¿no? Luchar contra la corrupción. Pero no podemos Claro, dejar también de observar que hay corrupción tanto en los países que supuestamente están pro imperio como en aquellos que están pro antiimperio, ¿no? Y hay pruebas abundantes al respecto, lamentablemente. O sea, ese cuento de nunca acabar. Ahora, por ejemplo, con alguien que algunos lo tildaban de ser un representante de la derecha internacional, resulta que ayer visitó a Putin, es el Bolsonaro, ¿no? El presidente claro, claro. brasilero, en medio de un conflicto donde estamos a punto, algunos dicen, de quebrarse la paz en el mundo. ¿Qué podría decirnos sobre esas conductas un tanto inusitadas que obedecen, por ejemplo, quizás a su formación militar de Bolsonaro? Claro. Y que nos dejan con una mirada un tanto extraña de lo que acontece a nivel internacional. Usted que domina un poco el tema político, ¿qué pinceladas podría darnos respecto a este conflicto que podría suscitarse en Ucrania? Claro, bueno, yo empezaría señalando que acabando con ese discurso pro-imperial o anti-imperial, ¿por qué no mejor transformamos el discurso a favor de nuestra gente? Que eso implicaría, pues, el que tiene todo, ceder para el beneficio de los más, ¿sí? De los más necesitados en su propia sociedad, y para el que no tiene nada, apoyar y trabajar y esforzarse y generar una cultura política sólida para acceder a rangos reconocidos en el mundo, así como pueden asumir en el mundo que América Latina es casi igual. Bueno, pues demostrémosle al mundo que con trabajo, con educación, con respeto al otro, es una alternativa importante para acceder a buenos niveles de vida, por un lado. El conflicto internacional indudablemente es algo latente. Putin ha señalado que no de hoy, ya es de tiempo atrás, donde ha señalado a la Unión Europea, de los Estados Unidos, específicamente de la OTAN, la Organización del Tratado de Atlántico Norte, que tienen misiles nucleares, que era una organización que fue fundada en tiempo de la Guerra Fría para acabar con o enfrentar el Tratado de Versalles, que era la versión soviética de la seguridad, pero que la OTAN sigue existiendo y han intentado acercarse a las fronteras mismas de Rusia. Rusia, que tiene esos territorios que les había dado autonomía en el caso de Ucrania, pero que la presencia indiscutible de la lengua rusa, de la etnia serbia, que son principalmente los habitantes de la Rusia actual, pues ellos se les está vendiendo la idea de que uniéndose a los europeos, a la OTAN, van a acceder a mejores niveles de vida. Ese ha sido el discurso por el cual han atrapado a los líderes políticos en Ucrania, pero Rusia ha señalado que no aceptará que lo pongan entre la espada y la pared estos europeos, aliados de los Estados Unidos, en estas decisiones de arroparse o apropiarse de Ucrania por parte de los europeos para acceder a las fronteras mismas de Rusia. ¿Esto qué significa? No olvidemos que Rusia tiene capacidad nuclear. La gente supone indudablemente que en términos poblacionales Rusia pues ya no tiene el mismo número de personas de lo que serían los países aliados. Simplemente Estados Unidos ya son 350 y tantos, 360 millones de personas, lo cual hace números totalmente ya superiores a la población en Rusia. Pero Rusia tiene la capacidad nuclear y Rusia ha señalado que no va a aceptar que lo intimiden los europeos y los norteamericanos, que en cualquier momento donde se vea agredido Rusia, no va a dudar en usar todo el poderío nuclear. Y ha señalado a los propios europeos que no les va a permitir ni pestañear, es decir, la capacidad nuclear de Rusia quedó intacta, lo cual a todas luces uno pensaría que
No va a pasar de eso, únicamente del señalamiento de los norteamericanos al asumir que Rusia no ha hecho nada por mantener la paz, o los propios rusos que ayer se retiraron o retiraron parte de sus fuerzas a las fronteras de Rusia. Pero en realidad lo que se espera ahí es que las cosas se mantengan en ese nivel discursivo, pero que poco a poco accedan a suavizar, que las cosas vuelvan a su nivel, que se retiren de esta ambición de apropiarse de Ucrania, que le permitan a Rusia mantener a Ucrania como un colchón político de protección a sus fronteras y que las cosas vuelvan a la tranquilidad. El otro escenario sería el desencadenamiento de una guerra de carácter insospechable, es decir, no sabemos si se siente agredido Rusia y usa los poderíos nucleares, la respuesta que obtendría pues ya sería de enemigos bastante debilitados, porque esos misiles no están dirigidos nada más hacia las capitales europeas, sino también hacia los Estados Unidos. En el peor de los escenarios sería el desencadenamiento de una tercera guerra mundial de alcances nunca antes vistos. Pero esperemos que el discurso sea únicamente el señalamiento de ofensas históricas, como por ejemplo Putin ha sido muy puntual al señalar al propio Estados Unidos, que con qué cara le pide que no ocupe territorios cuando los norteamericanos ocuparon California, Texas, Nuevo México, Nevada, Colorado de México. Es decir, cuando el propio Putin ha señalado esto, ¿no? Entonces, está presente el discurso. No debemos, si las cosas no avanzan a un conflicto real, pues no debemos espantarnos, únicamente es un nivel de discursivo, de soberano, que todo Estado, en este caso la ex Unión Soviética, la actual Rusia, pues quiere mantener y demostrar al mundo que deben respetarlo. Y este respeto ha hecho inclusive acercarse a muchas de las repúblicas latinoamericanas con respeto, con apoyo. En el caso inclusive mexicano, el representante ruso vino a los festejos de los 200 años de vida independiente en México. Y no así Biden, que únicamente lanzó un video, mandó un video para dicha conmemoración, diciendo que, bueno, por su salud o por los compromisos no podía estar físicamente, pero sí el representante de Rusia. México mantenía de manera histórica, dos embajadas, las más grandes que tiene el mundo, de Rusia y de los Estados Unidos. Es decir, ambas embajadas desde tiempo de la Guerra Fría. Es decir, siguen siendo las relaciones, no nada más las que ayer se mostraron de Bolsonaro, que para mí responden a una visión, como usted lo señala, de una formación militar. Rusia es un país, Brasil es un país enorme, es un país continente, con mucha población, tiene muchos compromisos internacionales y sabe de la inteligencia de no apostar todo a un solo jugador. Es decir, mantener relaciones aceptables tanto con Rusia como con los Estados Unidos es una de las características más allá de la posición política o ideológica del gobernante en turno en Brasil. Saben que para gobernar necesitas tener ambas manos, es decir, no apostar todo a uno solo de los actores. Bien, bueno, ya para ir culminando esta presentación de nuestro invitado, que próximamente estará físicamente aquí en la ciudad de Lima, en lo que va a ser la distinción honoris causa 2022, vamos a pedirle que, ¿cómo ve el panorama peruano? Políticamente, seguramente la noticia le ha dado la vuelta al mundo porque ustedes tienen un paisano, Fernando del Rincón, que le realizó una entrevista al presidente Pedro Castillo y que prácticamente ha desatado una serie de complicaciones a nivel político, tanto así que se debate todavía la posibilidad de una figura jurídica que no la tiene México y que algunos mexicanos la desean, que es la vacancia.
¿Qué nos podría decir sobre esa figura política, jurídica que existe? Y a propósito de la presencia de un mexicano como Fernando del Rincón. Claro, a ver, hay que partir del hecho que Fernando del Rincón había sido un conductor Nobel en Televisa y posteriormente se fue a Univisión. Creo que ahora trabaja en Univisión. Desafortunadamente, al interior de esas cadenas de televisión, siempre está presente, por la ubicación en Miami, está presente la posición política centrada de los exiliados cubanos, de siempre darle un perfil a su información, inclusive el otro mexicano que es de Jalisco, que se muestra muy activo, preguntando siempre o poniendo entre la espada y la pared a los gobernantes cuando se les entrevista. Se me va su nombre, Ujú. el otro conductor de cabello blanco, canoso. Ramos. Ramos, Ajá, sí, Ramos. sí. Ujú. Él era igual un conductor de Televisa, que salen y llegan a estas cadenas televisivas en castellano, pero allá el discurso otra vez castrochavista, de destrucción de las democracias. Eso es algo que hay que siempre que leerlo con mucho cuidado, vaya, hablando con seriedad, porque desafortunadamente la descalificación ideológica hace que dichas entrevistas siempre tengan ahí un perfil aparentemente periodístico agresivo, cuando en realidad ya tienen toda una carga en las preguntas, una carga de valores, ¿no? Pero a ver, a reserva de escuchar con mayor profundidad dicha entrevista, ¿qué es lo que yo percibo de esta elección actual del presidente peruano? Miren, al parecer a las élites peruanas les causa enorme resquemor que un serrano, estoy recordando a esta novela de Vargas Llosa, cuando era un analista riguroso de la realidad latinoamericana, en este caso La ciudad de los perros, esta novela de Vargas Llosa retrata la sociedad peruana de los años 60, 70, ¿no? Es decir, al parecer, a la sociedad que detenta el poder económico le causa resquemor que un serrano ocupe el poder político, que una persona que vaya del campo, que vaya de la sierra, que establezca alternativas. En México, nosotros vemos con profundo respeto el proceso político en Perú, haya quedado quien haya quedado. Es decir, puede ser, no sé, hasta hubieran votado a Keiko, no lo sé. La explicación, la situación en México causaría resquemor de pensar, bueno, después de un proceso donde la sociedad fue agredida y siguen reeligiendo a una persona que es heredera de dicha inercia, pues sería pues un tema ahí de análisis, de ciencia política, ¿no? De cultura política. Pero el hecho de cambiar el viraje a apoyar un proceso social, un proceso político, de cambio, pues en México se ve primero con respeto, luego con asombro toda la serie de descalificaciones que se hace hacia una persona que asume el poder, que yo no sé, lo que pasa es que no me he adentrado en el análisis de estas descalificaciones hacia el presidente del Perú, hacia el presidente constitucional, pero yo apostaría pensando que hubo personas que hablaban de manera exquisita y que nos engañaron en América Latina. Es decir, que no precisamente porque pensemos que una persona piensa de manera como más popular, más apegada a la gente, como piensa la gente, que eso puede generar el rechazo de ciertos sectores al asumir, pero es que esa persona no debe ocupar el máximo cargo de este país, hablando de cambios trascendentales del siglo XXI, del 2022, de pensar que debemos preocuparnos por nosotros mismos y no estar viendo afuera, pensando que la solución va a llegar de fuera.
pues puede ser una alternativa con un grupo de asesores, o que la propia sociedad peruana, si determina que él deje de cumplir con sus funciones, pero que sea la sociedad peruana, no un sector, no un sector en Lima, no un sector adinerado, que sea la sociedad con cultura política general, todos los del campo, los de la sierra, que digan, bueno, yo no quiero que siga ese presidente porque no cumple con la obligación de respetar la Constitución y de darme mejor nivel de vida, que finalmente es que nos metemos tanto en la discusión sobre principios democráticos elaborados desde universidades italianas como Giovanni Sartori, sobre ingeniería constitucional, y hacemos a un lado lo que realmente es importante, y es trascender y el beneficio a la gente, a los más, a las poblaciones que no tienen para comer, no tienen acceso a servicios médicos. Es decir, en lo personal, Alex Munguía, yo pensaría y quisiera siempre un presidente que estuviera preocupado por las necesidades básicas de todo, más allá que fuera un figurín o un modelo que acudiera a todas las cortes o a todas los congresos internacionales, que se luciera como una persona occidentalmente válida, es decir, bajo rangos físicos occidentales y bajo vestimenta occidental. Yo preferiría mejor que estuviera preocupado por las necesidades básicas de mi gente, más allá de la ornamentación o de los discursos que se quedan únicamente en esos foros internacionales. No sé, tendría que revisar y de manera más profunda esto que haya llevado a tomar esa decisión de asumir que puede él dejar el cargo o debe dejarlo ante incapacidad en la administración o en la manera de gobernar al Perú. Bueno, a raíz de su visita seguramente vamos a tener la posibilidad de conversar un poco más detalladamente al respecto, y esperemos que por la salvaguarda de la democracia, pues la salida que se tenga aquí en Perú, pues sea eminentemente democrática. Y más allá de los grandes discursos que ya para manera de despedida, que pueda haber emitido en algún momento, por ejemplo, José López Portillo, Miguel de la Madrid, Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo, hasta Vicente Fox creo que manejaba un discurso fuerte, Felipe Calderón, Enrique Peña Nieto. El presidente actual se le critica mucho que es silencioso y que tarda mucho en entender de pronto o manifestar sus mensajes, ¿no? No es tan elocuente, eh, creo que la oratoria no es lo de él, pero Pero ¿sabes de, por qué? Perdón, pero ¿sabes por qué? de alguna forma puede ser una característica de lo que usted está diciendo también, ¿no? Que simplemente pues él está rompiendo con ese esquema y es una manera de... Él viene de un estado de Tabasco, es el sur. Ese ¿Mm? sur que se ve como centroamericano, no es Monterrey, no es el norte, no es el centro, más de hacienda, sino era más indígena en el hablar, más esa manera tan peculiar de hablar, la costa del Golfo, pero a su vez un estado del sur. Ujú. Bueno, ¿Verdad? y quizás esas implicancias nos pueden dar ya una perspectiva una postura más a tono con los tiempos actuales, donde casi todos los que acabo de mencionar, expresidentes de México, pues han quedado en deuda, ¿no? Con la historia mexicana Claro. y han postrado un poco al país en situaciones de deterioro, de corrupción y de retraso. Esperemos que con López Obrador pues no pase lo Claro. mismo y que ese silencio implique más trabajo, ¿no? Esa modalidad de no hablar mucho y ser más eficaz a la hora de llegar a las demandas del pueblo, ¿no? A tratar de salir de ese atolladero en el que se encuentra Latinoamérica en general, y México no es la excepción. Su despedida, doctor Alex Murguía, y gracias por participar. Bueno, que pues para mí es un verdadero honor el poder reflexionar sobre estos temas, el que podamos generar, no se trata de imponer posiciones, sino generar reflexión, el diálogo, y pensemos en nosotros mismos. Si queremos trascender, no esperemos que venga de fuera la solución.
hay que remangarse la camisa, hay que apostar por el país, hay que apostar por la gente, hay que apostar por las manifestaciones culturales, y solamente así es como podremos realmente alcanzar un crecimiento real, efectivo, no nada más en materia económica, sino en un reconocimiento a nivel internacional, trabajando por nosotros mismos y agradeciéndoles infinitamente este espacio. Bueno, las gracias a usted por su participación. Ha sido el doctor Alex Munguía Salazar, que estará muy pronto en nuestra ciudad capital de Lima para lo que va a ser la distinción honoris causa 2022. Un abrazo a la distancia y que viva México y viva el Perú, doctor. Buenos días. Gracias. Gracias. Cuídense mucho. Igual, gracias. Gracias. Bueno, todo esto ha sido por Telestar Televisión Supercable Canal 3 y por Virtual Televisión. Hasta la próxima. Chao. Cuídense.